Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Mundo Tax. En esta ocasión tenemos a un invitado súper especial, Fernando Serrano. Fernando es catedrático de Derecho Tributario y Financiero de la Universidad Complutense de Madrid y ha tenido la deferencia de venir a conversar con nosotros. Bienvenido, Fernando, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti. Encantado de compartir este tiempo contigo. Es nuestro cuarto podcast y eres nuestro primer invitado internacional. Caramba, una responsabilidad. No, te agradezco muchísimo. Fernando, primero voy a contar las novedades tributarias de esta semana para que todos nuestros oyentes o televidentes, no sé cómo se les dice, puedan estar enterados y luego conversamos, ¿te parece? Me parece estupendo. Genial. Bueno, esta semana se ha publicado un nuevo régimen de gradualidad. Como saben, todos los contribuyentes debemos presentar nuestras declaraciones juradas en función a nuestro último dígito del RUC. Para eso hay un cronograma y vencido el cronograma, si nosotros no presentamos la declaración jurada, me refiero a las empresas, ya sea que estén en el régimen general, en el MIPE, están sancionadas si no llegan a presentar la declaración jurada en ese plazo con una OIT. Una OIT al día de hoy es 5.350 soles, más o menos como $1.500 aproximadamente por no presentar una declaración jurada. Es una multa bastante alta. Evidentemente tiene gradualidades, pero se ha emitido un nuevo régimen de gradualidad en el cual se permite a las empresas que no han recibido ingresos mayores a 19 UITs en el ejercicio anterior, es decir, en lo que se refiere al 2025 no han recibido 97.850 soles, si la memoria no me falla, pues pueden rebajar sus multas hasta en un 100% si lo subsanan de manera voluntaria, es decir, las multas por no presentar dentro del plazo, y luego la gradualidad va del 100%, si es que la SUNAT te notifica, van hasta un 96% de esos 5.350 soles, que puede ser una cifra bastante alta. Es una medida favorable para todos los contribuyentes, pero también conversábamos que obviamente a la administración le interesa que todos presentemos nuestras declaraciones juradas porque son datos y los datos valen. Entonces, si bien es cierto que finalmente benefician a los contribuyentes, porque si al contribuyente se le pasó un día, pues ya tendría que pagar una multa de ese calibre, ciertamente tiene otras gradualidades, ¿no?, en función a un régimen de gradualidad que siempre ha existido si la memoria no me falla, desde el 2007, pues esto es una medida favorable que hay que promocionarla. Es más, aquí pueden ver, en la parte de aquí abajo, pueden ver los porcentajes de gradualidad. Como les digo, van del 100 hasta el 96% y creo que es una medida que hay que aplaudir. Pero bueno, esa realmente es la única novedad de esta semana porque, como saben, el Congreso está en receso y las normas tributarias tienen que darse por norma de rango legal. Y es el Congreso el único que puede dar ese tipo de normas o vía delegación de facultades. Entonces, probablemente en estas semanas no vayamos a tener muchas novedades, salvo algunos informes o algunas normas de carácter infralegal. Así que siempre estaremos atentos y acá se las voy a venir a contar. Así que, habiendo dicho esto, Fernando, vamos a hablar de tus especialidades. Y yo te sigo en redes, además he leído muchísimo de sus artículos, sé de tu calidad profesional. Primero, algo que no te había preguntado, porque obviamente siempre uno se prepara para estas entrevistas, pero ¿cómo surge tu relación con el Perú? Porque tú aquí eres muy conocido y claro, eres español, evidentemente el lenguaje nos une, pero ¿cómo surge tu relación con el Perú? Si quieres, cuéntanos así chiquito. Nada, brevemente, ¿no? No fue absolutamente nada buscado, ¿no? Fue el azar y la vida que te lleva por determinados destinos. Yo llego la primera vez al Perú, invitado a dar un ciclo de formación por el Instituto de Formación de la Administración Tributaria Peruana, concretamente por la SUNAT.
Estoy hablando porque esta mañana hacía recuento que fue ni más ni menos que hace 20 años, o casi 21 años, fue en el año 2004. Tú sabes que yo hice el curso del CAT y trabajé en la SUNAT en el 2002. Bueno, pues por poco no coincidimos. Exacto, porque por poco no coincidimos. Estuve un año ahí trabajando. Muy contenta y orgullosa de haber formado parte de esa institución. Claro, yo creo que... La más eficiente del país, definitivamente. Hay un esfuerzo muy notable en formación, en capacitar, y yo creo que hay muy buenos profesionales, ¿no? Por supuesto. Y el Perú siempre me ha tratado muy bien. Y esta es una buena muestra, ¿no? Del trato que dispensáis a quienes vienen de fuera, y desde entonces, pues, y hasta la pandemia prácticamente he venido una vez al año, más o menos, y ahora justo... También recordando esta mañana, pues justo antes de la pandemia, en el 2018, fue la última vez que había venido, ¿no? Pero tengo muy buenos amigos, me considero un amigo del Perú y me gusta mucho el país por las gentes y por lo bien que tratáis a los no domiciliados, ¿no? Si me permites ese título tributario, ¿no? Pero desde entonces, pues es un país que me ha llenado muchísimo y al que le estoy muy agradecido. Y además es un país que está muy necesitado de juristas, ¿no? Desde mi punto de vista, porque la mayoría de personas que somos abogados tributaristas, sin perjuicio de que evidentemente hay muchas personas que podríamos llamar juristas, en general somos abogados, es decir, ejercemos la profesión como abogados defendiendo a contribuyentes. Y claro, la visión es completamente distinta. De ser abogado a ser jurista, donde uno ve pues las cosas desde una perspectiva un poco más amplia, mirando pues a todos los actores de la escena, ¿no? Del teatro, que es justamente la que vivimos, ¿no? Vemos, yo lo que percibo es que lo ven, pues los juristas ven tanto la visión desde la administración tributaria como también de los contribuyentes, y también la visión del país y la visión económica. Nosotros los abogados muchas veces tenemos un sesgo muy, muy pronunciado a favor de los contribuyentes. Y hablando de justamente ese sesgo, Fernando, ¿cuáles son los derechos constitucionales y legales que tenemos los contribuyentes frente a la potestad tributaria del Estado? Porque esta potestad proviene del Estado, está constitucionalmente consagrada y tiene ciertos límites y, bueno, persigue un cierto fin. Entonces, cuéntanos un poco cuáles son esos derechos que tenemos. Sí. Y yo después te voy a preguntar de algunas cosas en la práctica para aterrizar, pues, esta figura, ¿no? Iba a decir, me alegra que me haga esa pregunta, pero la idea es, digamos, la siguiente, ¿no? Como Estado, en general, necesitamos sostener el gasto público. Hay una serie de gasto y ese gasto pues tiene que ser cubierto, y es cubierto fundamentalmente por tributos. Sí, en Perú es aproximadamente el 85%, ¿no? Eso es no hay otra forma. Es muy sano. Yo te cuento solamente una pequeña anécdota, ¿no? Una vez estaba manejando hacia el sur, no sé si has tenido la oportunidad de ir al sur, pero estaba manejando por la carretera. El Perú tiene una gran carretera que es la Panamericana, no tiene muchas más, ¿no? Sí. Estaba viajando hacia el sur y había un gran cartel, pero de esos carteles que decían... era un congresista o alguien que se lanzaba como congresista y decía, vamos a eliminar a la SUNAT. Sí. ¿No? Y yo decía, ¿y cómo te van a pagar el sueldo? Craso error, ¿no? Es decir, yo creo que no es que sea un mal necesario, pero el tributo es el coste de vivir en sociedad. Por supuesto. Y yo siempre defiendo eso. Entonces, dicho eso, la administración tributaria, la SUNAT, es un instrumento que nos damos nosotros como propios ciudadanos para que nos hagan un trabajo. El trabajo es la recaudación de tributos, hablando simplemente, ¿no? Sin entrar en mayores detalles. Claro, ¿qué ocurre? Esa administración tributaria, que se enmarca dentro del Estado de Derecho, tiene unos límites, ¿no? Tiene que llevar a cabo su labor, su trabajo, dentro de unos límites que nos hemos dado todos como ciudadanos. Y los límites, muchos de ellos son pues, los derechos, las garantías y los procedimientos, porque todo eso consiste o es una garantía de los contribuyentes. Entonces, derechos tenemos muchos. Los derechos tenemos al menos, digamos, dos grandes áreas: derechos constitucionales y derechos legales. Los derechos constitucionales, pues los recogidos en la Constitución,
del país, y ahí pues tenemos el derecho a la intimidad, el derecho, el secreto a las comunicaciones, el derecho... El principio de legalidad, tutela que judicial... hablaba al comienzo, que es necesario Claro. que el Congreso dé las normas Efectivamente. tributarias. Tutela judicial efectiva, derecho no confiscatoriedad. No confiscatoriedad como principio, el principio a tributar de acuerdo con nuestra capacidad económica, no ser discriminados. Claro. Es decir, también todo esto acompaña una serie de principios constitucionales que esto al final, digamos, son límites, si se quiere, al ejercicio de esa potestad que tienen o que tiene el Estado para la aplicación de los tributos. Pero claro, esto al final también supone que la administración tributaria, digamos, esté embridada, ¿no? Una administración tributaria con una serie de límites, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante conocerlo por parte de los propios contribuyentes para saber hasta dónde llegan los límites de la administración, hasta dónde llegan las obligaciones, los deberes y hasta dónde llegan tus derechos, ¿no? Claro. Entonces, el conocimiento de los derechos pues es básico, igual que el conocimiento de la SUNAT y de sus funcionarios de cuáles son sus límites, ¿no? Y de las obligaciones también de nosotros como contribuyentes, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Y que tengamos claro, y yo creo que eso es algo que tiene que cambiar en el país, y que tengamos claro que los tributos tienen un objetivo, que es satisfacer las necesidades públicas. Claro, en países como el nuestro, y digo nuestro porque te hago formar parte pese a ser no domiciliado, en países como los nuestros, en donde se hace tanto mal uso del gasto es difícil interiorizar en la población que los tributos tienen esa finalidad. Pero si vamos a hablar conceptualmente, los tributos tienen como finalidad que podamos vivir en sociedad, que exista un poder judicial que resuelva los conflictos, y se supone que los resuelva bien, ¿no? Pero esa es una parte que nosotros no podemos resolver. Necesitamos vivir en sociedad, ¿no? Y para eso se recauda. Obviamente la administración tributaria tiene pues este halo que nadie la quiere, ¿no? No sé si has visto, acá se celebra Halloween y el meme más conocido en Halloween es el disfraz que más asusta es un funcionario vestido de SUNAT, pero en realidad tenemos que interiorizar que el objetivo de los tributos es vivir en sociedad, y todos queremos vivir en sociedad, o por lo menos creo que la mayoría. Totalmente de acuerdo, ¿no? El tributo, como hemos venido hablando desde el principio de esta conversación, es el precio de vivir en sociedad. Para eso se necesita mucha cultura tributaria, también que se difunda, que hay una serie de servicios públicos que son financiados como consecuencia del pago de los tributos. Y también hay que hacer un esfuerzo en cuanto al gasto, que tú indicabas, y lo indicabas muy bien, ¿no? Es decir, la percepción de que hay un gasto ilegítimo o mal realizado supone, en términos de cumplimiento, un daño enorme. La evolución de las cosas, digamos, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Hace algunos años, estoy seguro que tú lo recordarás, alguien en una cena comentaba que estaba defraudando impuestos y era aplaudido, y alguien le preguntaba, pero cuéntame, ¿cómo lo haces? ¿Cómo estás defraudando, ¿no? En estos momentos, en esa misma circunstancia, en una cena, alguien dice, no pago impuestos, y ya le empezamos a mirar de reojo. Porque claro, lo que no paga un contribuyente, lo tiene que pagar otro contribuyente. Y aquellos que vivimos normalmente de salarios, de sueldos, de la universidad, el contribuyente cautivo sabe que no se va a poder escapar, y por lo tanto va a tener que soportar quizás una mayor presión fiscal, precisamente porque hay otros insolidarios que no pagan impuestos, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que, digamos, interiorizarlo, ¿no? Y hay que decir, tampoco hay que considerarlo un mal menor. Yo me considero un contribuyente que pago gustoso, porque también me gusta que pues, haya buenos servicios en mi país, que haya una buena representación de mi país, que se viva bien, ¿por qué no decirlo? Y que me atienda una administración en general que está presta a realizar o llevar a cabo servicios de calidad, ¿no? Sí. Esta relación entre Estado y contribuyente es una relación en un principio igual, ¿no? Es decir, tanto la administración tributaria o jurídicamente, desde el punto de vista jurídico, estamos en la misma línea. Pero en la realidad, en la práctica, no es así. Porque evidentemente, ellos, por ejemplo, nos pueden embargar nuestras cuentas bancarias si les debemos dinero, o pueden hacernos pueden solicitar cierta información que nosotros no podríamos solicitar respecto de ellos, ¿no? Pero en principio es una relación igual,
Y justamente en esa relación igual es donde la administración tributaria tiene que cuidarse muchísimo en cuidar de que los contribuyentes tengamos que esos derechos sean respetados. Y hablando de esos derechos, porque claro, los derechos constitucionales todos más o menos los conocemos, ¿no? Los hemos mencionado, la confiscatoriedad, la legalidad, la intimidad. Desde el punto de vista tal vez ya legal, y no sé si estoy hablando correctamente, pero desde el punto de vista legal también tenemos derechos, ¿no? Que son los derechos que están en el Código Tributario. Y yo, por ejemplo, quería primero, yo sé que no está en el Código Tributario peruano por lo menos, pero quería, y te lo había comentado hace un rato, que leyendo una jurisprudencia española se había reconocido el derecho al error, ¿no? Tal vez empezar por ahí, que tenemos derecho los contribuyentes a equivocarnos, claro, ¿no? Y tú me decías, sí, Kitty, tenemos derecho a equivocarnos, pero una sola vez. A ver, claro. No sé si, yo sé que no es el derecho más importante, pero en un país como el nuestro, donde las sanciones tributarias son objetivas, donde no importa si, por ejemplo, en el caso del régimen de nueva gradualidad que comentaba, no importa si es que ese día que tú tenías que presentar la declaración jurada te atropellaron y por eso no la pudiste presentar, eso no importa en el Perú. ¿No? Y el Tribunal Constitucional ya dijo que todas las sanciones deben tener un halo de subjetividad. Entonces, en un país como el nuestro, donde las sanciones tributarias son objetivas, no importa qué pasó, lo que importa es si hiciste o no hiciste, ¿no? Y no importa cualquier explicación que puedas dar. ¿El derecho al error debe existir? Sí. Vamos a ver, yo creo que aquí hay muchísimas cosas, ¿no? Que has apuntado muy oportunamente, ¿no? Hay tantas cosas que yo creo que empezaría con una afirmación, ¿no? Y una afirmación que vendría de la mano de la administración trabaja para los contribuyentes. El problema es cuando se empodera más de la cuenta. Es decir, la administración funciona en un Estado de Derecho. Y en ese Estado de Derecho hay límites, hay garantías y hay derechos de los contribuyentes, ¿no? Es decir... O sea, nosotros los contribuyentes somos el foco. Desde si ellos fueran una empresa, nosotros somos el foco. O sea, nosotros seríamos los directivos. Ah, ok, sí. Somos los directivos que hemos acordado que para que el Estado peruano funcione, tenemos que tener una administración tributaria que funcione. O sea, nos tenemos que empoderar un poquito. Exacto. Y entonces nosotros, como ciudadanos, pagamos a los funcionarios de la SUNAT. Luego nosotros somos los jefes. Entonces nos hemos dado un cuerpo legal para que una serie de derechos, garantías, para embridar, para sostener a la administración tributaria dentro de una serie de derechos y de garantías. Es verdad que la administración tiene una serie de potestades, y potestades muy importantes, que son precisamente la recaudación, es decir, la obtención de ingresos de carácter fiscal para el sostenimiento del gasto público. Pero lo más importante de todo es que tienen una potestad que nosotros les hemos dado y que la tienen que ejercer de acuerdo con unos límites y de acuerdo con los derechos y las garantías de los que hemos formado esa administración tributaria, de los que hemos acordado tener esa administración tributaria. El problema es cuando esa administración tributaria va más allá del mandato que tiene. Es decir, no respeta los principios constitucionales en materia tributaria, no respeta algunos de los derechos o no respeta pues, esas garantías que tenemos. Y entonces el ordenamiento jurídico reacciona. ¿Y entonces cómo reacciona? Pues la posibilidad de presentar todo tipo de recursos y reclamaciones. Es decir, tenemos desde un punto de vista administrativo la tutela administrativa y por otro lado tenemos la tutela judicial. Correcto. Y luego tenemos vamos a decirlo así, un inventario de derechos que vamos a tener o vamos a ir utilizando de acuerdo con la supuesta violación que se esté produciendo de ese concreto derecho. Pues por ejemplo, no puedo recurrir un determinado acto administrativo. Pues eso sería ir, en un primer lugar, en contra de la tutela administrativa efectiva y después, si ha agotado la vía administrativa, pues de la tutela judicial efectiva. O, pues por ejemplo, se me intervienen mis comunicaciones. Pues entonces yo tengo derecho a la intimidad y quiero saber por qué. Es verdad que todos estos derechos no pueden ser interpretados de forma absoluta, porque si no sería, voy respondiendo a tu pregunta, si no sería algo así como un contribuyente X está por encima de un fin colectivo, que es el sostenimiento del gasto público. Entonces, esos derechos hay que interpretarlos de una forma proporcional y balanceada. De tal manera que en ocasiones, cuando hay un señor que no cumple,
porque no paga sus impuestos, se le deben imponer sanciones o se le debe, llegado el caso, por ejemplo, cuando en España, en mi país, cuando se defrauda por una obligación tributaria más de 120.000 euros, se inicia un proceso penal, ¿no? Entonces, esas son reacciones para aquellos que no son cumplidores, ¿no? Pero están dentro de la norma, porque lo que se hace también es que tenemos un fin, que es la recaudación de impuestos, sin el cual, si no se cumple, el Estado desaparece. Es decir, no podría sobrevivir. Entonces, claro, en ese conjunto, vamos a decir que es al final una tensión, si se quiere, en el ejercicio de las potestades que tiene el Estado y la Administración tributaria y el conjunto de derechos y garantías de los contribuyentes, lo mejor es que vivieran pacíficamente. Pero en muchas ocasiones no ocurre esa digamos, vida pacífica. ¿Por qué? Pues porque a veces hay, vamos a decirlo así, pues malas praxis, hay cuestiones pues que no se han tratado correctamente, todos somos humanos, detrás de la administración hay personas, las personas se equivocan, todos nos equivocamos, y entonces nos podemos encontrar que la administración se equivoca y el contribuyente también se puede equivocar. Es decir, en el momento actual nosotros tenemos una administración tributaria que está totalmente volcada en el contribuyente. El contribuyente lo tiene que hacer todo. Es decir, el contribuyente califica, interpreta, determina, ingresa y en algún momento se equivoca. Y entonces, si se equivoca, ese contribuyente debe tener un derecho al error. ¿Por qué? Porque se le ha puesto sobre sus espaldas todo el mundo fiscal, todo el mundo tributario. Kitty, porque yo estoy encantado de estar aquí contigo hablando de estos temas. Claro, eres una experta en materia tributaria. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que no todo el mundo tiene una educación tributaria como puedas tener tú. Por supuesto. Entonces, y créeme que me genera problemas en el día a día, claro, con muchísimas personas cercanas en las que, claro, me comentan lo que tú me dices, o sea, me dicen, porque yo voy a poner este gasto a mi empresa, ¿no? Y yo me volteo y digo, ¿y cuál es la causalidad? Y claro, caigo mal, ¿no? A veces. Sí, sí. Pero claro, eso es la vida, ¿no? Es decir, bueno, pues muchas veces, ¿qué nos encontramos? Pues eso. Personas que no tienen por qué tener ese conocimiento en el mundo del derecho tributario, que llevan a cabo la determinación de su impuesto a la renta. Exacto. Y se equivocan. Entonces, claro, tú no puedes poner ese peso a un contribuyente de una interpretación técnica cuando probablemente pues no tiene un conocimiento tan exhaustivo. Sobre todo con la forma como está organizada las empresas, o sea, sobre todo cómo se componen las empresas en el Perú. La mayoría de empresas en el Perú son pequeñitas, ¿no? Son pequeñas, donde la familia trabaja y donde hay que cumplir una serie de obligaciones. Yo te cuento mi propia experiencia, ahora súper chiquita, como sabes, he abierto mi pequeña boutique legal y estoy tratando de cumplir con todas las obligaciones legales y tributarias, y créanme, estoy cansada. Se los juro, sí. O sea, no saben que si la cuenta bancaria tiene que estar asociada con la cuenta de detracciones, que si... Bueno, no quiero expandirme en eso, pero hay una serie... O sea, yo me pregunto como persona, si yo no fuera abogada, qué difícil debe ser y qué costoso debe ser, porque hay muchísimas de las cosas que yo hago, las hago yo porque sé hacerlas, pero ¿qué pasa si no las sabes hacer? Entonces, respecto del derecho del error, claro, las sanciones, Fernando, deberían tener un componente subjetivo, porque la administración tributaria se ha defendido, bueno, y el Código Tributario lo dice expresamente, ¿no? O sea, debería... Claro, yo presumo que la administración tributaria dice, si yo tendría que analizar el tema subjetivo, pues todas mis multas se caen, ¿no? Pero, ¿cómo llegar a ese punto medio, no? Vamos a ver, yo creo que... o sea, la cuestión es una cuestión absolutamente crucial. Es decir, uno de los principios básicos en materia sancionadora, en materia penal, es, digamos, la culpabilidad. Exacto. Es decir, tú no le puedes imponer una sanción a nadie, tú no le puedes imponer una pena a nadie si no hay un mínimo de culpabilidad. Las sanciones objetivas no deberían existir nunca. En el Perú las sanciones tributarias son objetivas. Eso debería cambiar. Eso de todas maneras. Eso debería cambiar. Es decir, ahí igual que hay que decir y darle y premiar a la administración tributaria cuando hace las cosas bien, también... Claro, no es culpa de la administración tributaria, que eso también es cierto. O sea, la administración tributaria es un ente recaudador que se rige por una serie de normas, pero evidentemente sí debería haber un cambio
la posibilidad de que las sanciones sean objetivas. Sí. O sea, no deberían existir, no debería ser. Fíjate, yo ahí discrepo. Discrepo porque, claro, la administración tributaria, ¿quién impone la sanción? La propia administración tributaria. Y tiene discrecionalidad, se ha Claro, dicho paso, ¿no? Entonces, es misión del funcionario identificar cuál es la culpabilidad del contribuyente a la hora de cometer un ilícito. Si no puede demostrarlo, se cae la sanción. Pero bueno, para eso están los tribunales. Es para decir, oiga, usted aquí ha venido con una sanción donde hay un componente de culpabilidad negativo. No existe, inexistente. Entonces, ¿por qué sigues adelante con una sanción? Exacto, no debería. Claro. O sea, contabas muy bien el caso, ¿no? Es decir, bueno, pues hay alguien que por razones de enfermedad, por la razón que sea, no puede presentar su declaración y entonces hay que aplicarle una sanción. O sea, claro, llama la atención. Es decir, bueno, a ver qué culpabilidad tiene ese señor. claro, Vamos a animar. Y sobre todo si después la presentó, ¿no? O sea, es decir, bueno, por eso este régimen del Hay que cual ver hablamos caso. está súper bacán. Sí. Otro derecho es el que hablábamos, porque claro, conocemos muchos de los derechos, pero por ejemplo que te traten con amabilidad. Yo te contaba antes de hablar de este podcast, y ya lo habíamos, antes de grabar este podcast, te contaba que por ejemplo la administración tributaria hacia fines de año nuevo, hacia fines de Navidad, Año Nuevo, empezó a mandar notificaciones a los representantes legales de las empresas deudoras en el país, que son un montón, creo que mandó como 30.000 esquelas, según la propia administración tributaria, no me estoy inventando, sino según la propia propaganda de la SUNAT, diciendo, oye, señor representante legal, la empresa debe y, ojo, te puedo iniciar procedimiento de responsabilidad solidaria. Claro, uno lee algo así y como uno es abogado, uno sabe que para que te inicien un proceso de responsabilidad solidaria, tienen que, es decir, para que te nombren responsable solidario, tienen que iniciarte un proceso. Son cartas amedrentadoras, o sea, por desgracia utilizan un término, y ya lo había dicho en el podcast de ayer, la semana pasada, o no, de hace 2 semanas, perdón, que deberían cuidar su lenguaje, ¿no? Porque finalmente, tú mismo me dices, ¿no? Somos los directivos. Es más, creo que, y pensando en una empresa, ni siquiera somos los clientes, somos más que los clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo te van a mandar una notificación en esos sentidos? O sea, en ese sentido, en todo caso deberían mandarte, y bueno, también con las notificaciones de CRS, el Common Report Standard, el fin de año pasado, han mandado esquelas a todo el mundo, ¿no? Y las esquelas, o sea, todo el mundo que tenía dinero fuera, ¿no? Y en esos países que han reportado, y han atribuido como ingreso gravable y han asumido que es deuda tributaria los fondos que las personas tenían, es decir, el capital. Y claro, uno dice, oye, a ver, en todo caso, mándame el Common Report Standard y decirme, oye, me han mandado esto, a ver, explícame, ¿no? ¿Por qué hay una diferencia entre tu declaración jurada y el Common Report Standard? No decirme, tú debes, tú no me has declarado, y créeme, he visto montos que son estratosféricos, y claro, cuando vas a ver la declaración jurada, el contribuyente ha declarado un monto mucho menor porque no ha tenido pues mucha utilidad, y para colmo en años que han sido malos, ¿no? Desde el punto de vista de la bolsa, etcétera. ¿Por qué utilizar ese lenguaje? O sea, ¿tenemos derecho como contribuyentes a que nos traten de manera amable? O sea, yo creo que aquí hay 2 cosas otra vez, ¿no? Es decir, vamos, lo primero, o sea, hay que abogar por una comunicación concisa, una comunicación clara, simple, veraz, simple, comprensible, entendible. Exacto, para un país donde creo que con pena llegamos al nivel 2 del PISA, de segundo grado de secundaria, de primaria, creo. Claro. O sea, creo, no sé, eso puede ser falso, pero creo que nuestro nivel de comprensión como país es bajísimo, ¿no? Porque claro, el trato respetuoso hacia el contribuyente, como se diría, va de soi. Es decir, eso, vamos, yo creo que no habría que exigirlo, sino que tendría que ser, digamos, un código de conducta, ¿no? de todos, ¿no? En general, y no solo de la administración tributaria. También de nosotros, también de nosotros. Sí, claro. Pero lo más grave de todo es el uso de un lenguaje, vamos a llamarlo incluso, de un argot fiscal tributario que no todo el mundo conoce, ni sabe cuál es su contenido, ni lo que quiere decir. ¿Esto qué es lo que supone al final? Que nadie entiende. Un coste de cumplimiento bestial.
Entonces, si yo para entender una carta tengo que ir a un especialista y el especialista te va a cobrar, Claro. ¿qué hacemos? Entonces, hemos A veces nosotros ganamos más que lo que gana la administración tributaria. O sea, a veces te demoras, no sé, pues una cantidad de tiempo y cobras más de lo que la administración tributaria se lleva porque realmente no lo explicó claramente. Pero yo te haría un reto, Kitty. A ver, hagámoslo. El reto es, o sea, una persona con tu proyección en redes y en podcast y en Mundo Tax, deberías abogar por un uso del lenguaje simple, claro, sencillo, entendible, comprensible para todos. Yo trato, ¿no? Yo te comentaba que yo tengo un hijito discapacitado que es no verbal y él se comunica por pictogramas y a raíz de eso he aprendido a hablar simple en casi toda mi vida, ¿no? A veces eso es aplaudido, a veces no tanto, porque en la materia tributaria a veces las cosas son un poquito más complejas que poner algo en un pictograma, pero trato de decirlo lo más simple posible. Yo creo que también pasa, Fernando, por el tema de la educación, y lo conversábamos la otra vez, no, mi sueño, y lo estoy tratando de cumplir, es hacer libros para niños de cultura tributaria. Ya he tenido alguna oportunidad, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de mí. Pero sí, yo creería que eso va a cambiar, ¿no? Y no va a cambiar en esta generación, va a cambiar en 2, 3 generaciones. Demasiado tarde, Kitty. Bueno, ya voy a estar muerta, ¿no? No importa. Pero no, el reto era... ¿Cuál es el reto? El reto era, Kitty, que lideres la bandera del uso por parte de la administración tributaria de un uso del lenguaje claro, sencillo, bueno, yo comprensible, bueno, no sé si me escuchen. Sin especialidades. La verdad que no sé si me escuchen. Evidentemente esto lo hago yo porque me encanta. Pero a mí me gustaría, sí, que contraten personas que esas cartas las redacte alguien mucho más amable, ¿no? Es decir, alguien que esté mejor consigo mismo internamente y que pueda redactarlo de una manera más amable, porque yo no creo que por la fuerza vas a conseguir absolutamente nada. Lo que generas es susto, nervios, ¿no? Yo te contaba, bueno, de casos, ¿no? que he escuchado. O sea, yo estoy muy orgullosa de la administración tributaria, yo creo que es la entidad más eficiente que tenemos, pero creo yo también que a veces se exceden en sus pedidos, y creo que, bueno, entre otros temas, además de que las sanciones no deberían ser objetivas, creo que deberían tener un trato más amigable, ¿no? Creo que más se consigue con miel que con hiel, ¿no? Y evidentemente hay todo un proceso que tiene que cambiar para que los contribuyentes se sientan con ganas de contribuir, ¿no? Y eso también pasa desde los chiquitos, ¿no? Desde los niños, que entiendan, porque yo creo que si vas a un niño de cualquier clase social y le dices, oye, quisieras que hayan parques con juegos, y les explicas que para que eso se necesita dinero y que para ese dinero lo podemos recaudar de esta manera y que se va a destinar a eso, yo creo que todos le dirían a sus padres, paga los impuestos, ¿no? Seguro. También depende mucho de eso, de la propia educación tributaria, ¿no? La cultura tributaria extendida, digamos, desde los más pequeños, ¿no? Es verdad que si se genera una imagen negativa de una área de la administración del Estado, en este caso la administración tributaria, después es muy complicado levantar eso, ¿no? Claro. Es verdad, eso se requiere, digamos, programas de actuación en colegios, iniciativas de educación cívico-tributaria, para que poco a poco eso vaya calando. No, y viene de siglos, ¿no? O sea, claro. Yo no puedo... A ver, en mi vida, yo no sé por qué hay un montón de capítulos vinculados al tema tributario, pero pues me acuerdo pues de la Biblia, ¿no? Cuando entra Jesucristo y tira las mesas, ¿no? Y de los cobradores de impuestos. Claro, y tú, siendo pues pequeño, leyendo la Biblia, dices, estos son unos desgraciados, ¿no? Me refiero a los recaudadores de impuestos porque los presentan así, ¿no? Y yo creo que eso tiene que cambiar la idea. Y yo creo que la administración tributaria está en la obligación de cambiar esa figura y no la va a cambiar. A ver, yo no estoy diciendo que no manden
las cartas, por ejemplo, por el CRS, pero yo las hubiera mandado diciendo, estimado contribuyente, hemos recibido por parte del Common Report Standard su reporte. Se lo adjuntamos y le damos 10 días para que usted nos explique por qué hay una diferencia entre su Common Report Standard y su declaración jurada. Fíjate que, hablando de derecho comparado, sí que existen países donde hay una carta del contribuyente, ¿no? Donde, entre otras cosas, generalmente pues, hay obligaciones y deberes con carácter recíproco, ¿no? Por ejemplo, en Australia, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en España también. No se llega a ese nivel, vamos a decirlo así, en cuanto al trato personal, pero sí que suele ser habitual encontrar alusiones a un trato respetuoso donde se va a tratar de forma honesta al contribuyente, pero también te digo que en ese mundo también hay contraprestaciones, ¿no? Hay obligaciones recíprocas y también se le dice, mira, yo te voy a, esto lo dicen los australianos, ¿no? Yo te voy a tratar franca y honestamente siempre que tú, contribuyente, también me trates a mí por supuesto, de forma respetuosa y de forma franca. Es decir, no me engañes en tus declaraciones. Claro, pues no, si te engañas con el mazo, cojo la piedra y se la tiro, ¿no? Esto es el toma y daca, ¿no? Exacto. Y a mí, la verdad es que me llama mucho la atención esa visión, digamos, tan franca, si se quiere, tan directa entre la relación entre el contribuyente y la administración, porque a vez vuelvo a lo mismo, ¿no? A un argumento que te comentaba hace unos minutos. Entonces, a mí cada vez me caen peor los que no pagan impuestos. A mí también. ¿Por qué? Porque lo que no pagan ellos lo vamos a tener que pagar nosotros, Kitty. Entonces, y a mí me caen mal los que pagan en efectivo. También. ¿Sabes por qué? Porque ya cuando alguien paga en efectivo, sí. Me huele a me ha pasado que alguna vez alguien me ha invitado a salir y ha pagado en efectivo y no he vuelto a salir con él. Porque algo raro me suena. Y yo sé que puedo sonar media pesada, pero hay algo extraño, ¿no? Así es, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que tener una mayor, conciencia. Porque tributaria. lo que él no paga, lo estoy pagando yo. Sí, esto es poco solidario, ¿no? Porque al final a todos nos gusta tener una buena carretera, unas buenas calles, la limpieza de las mismas, y nos gusta tener un aeropuerto que funcione, y el semáforo, y los jardines, y los parques para niños, una buena educación para todos, la universidad pública, pero eso vale dinero. Por supuesto. Eso hay que pagarlo. ¿No? Eso hay que pagarlo. Y la información también cuesta, ¿no? Y hay que proporcionarla. Fernando, es siempre un placer hablar contigo. Nos pasamos, creo que, de tiempo. Pero antes de terminar, yo quería comentarte, he visto en redes que vas a dictar un curso en marzo, ¿no? Voy a abrir, no me acuerdo, no es que no me acuerdo el nombre exacto, lo tengo aquí y quiero leerlo para que no me equivoque. Es el estado actual de los derechos y garantías de los contribuyentes ante el ejercicio de la potestad tributaria del Estado. Esto entiendo que es una iniciativa de la Universidad Interamericana Complutense, ¿no? Es un programa de la Universidad Complutense pensado en América Latina. Y forma parte de este curso, ¿no? Es un curso que se va a dictar exactamente, no le estoy haciendo cherry y yo sé que tú ni me lo has pedido porque lo he encontrado en redes, pero nos podemos inscribir desde el 10 de diciembre hasta el 14 de marzo. Acá voy a poner en la parte de abajo el contacto para que quien quiera pueda inscribirse. Yo sé que tú no me lo has pedido, te reitero, pero es un curso. ¿Qué cosas se va a hablar en ese curso? Sí. ¿Va a ser presencial? ¿Va a ser virtual? Entiendo que es de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde. Y ¿cuál es? O sea, y ahí, discúlpame la franqueza, ¿cuál es el efecto práctico? O sea, si yo voy a ese curso, ¿qué cosa es lo que voy a aprender y cómo voy a poder aplicarlo en mi vida práctica? Partiendo del supuesto de lo que yo te decía, que la mayoría de profesionales que ejercemos el derecho tributario no somos juristas, sino somos abogados que defendemos a particulares o a contribuyentes que son, al día de hoy, más que clientes y directivos. Mucho más. Pues, ¿cómo contarte brevemente la génesis de este curso? Te doy tiempo, porque yo sé que nos van a seguir. Cuéntame. Es un curso que forma parte de un programa de la Escuela Complutense Latinoamericana, que es un programa que ya lleva 20 años funcionando, que es pionera la Universidad Complutense,
por el interés que esa universidad ha tenido siempre en América Latina. Yo también me siento un jurista americanista, es decir, hay muchos en España, tenemos el corazón un poco partido, ¿no? Yo no lo tengo partido porque sé claro cuáles son mis intereses, ¿no? Pero hay una orientación hacia la Unión Europea, porque formamos parte, como bien sabes, de la Unión Europea, con esos 27 Estados miembros, y después estamos los americanistas, que siempre hemos tenido una especial sensibilidad con nuestros lazos en América. Bueno, estamos vinculados, ¿no? Exacto, por y muchas yo también, razones. en cierta forma, estoy vinculada, porque Correcto, así yo es. soy polaca, soy peruana, ¿no? Y Polonia también forma parte de la Unión Europea. Ahí está, justo. Así que también tengo, esas dos partes las tengo dentro de mí. Así es. Y en este caso, pues la Universidad Complutense, ya digo, desde hace más de 20 años viene aterrizando en América Latina 2 veces al año, y normalmente lo que hace es generar un conjunto de cursos en comunión con una universidad del país donde se celebra. En este caso es la Universidad de Lima, y uno de esos 10 cursos que son impartidos por profesores peruanos y españoles, en número exactamente igual, como dice la OCDE, Equal Footing, pues vamos a tener 2 semanas de formación presencial en un horario de 9 a 2. Se pueden solicitar un montón de becas, los precios son verdaderamente imbatibles. Y en nuestro caso, pues nos toca hablar precisamente de eso, del estado actual de los derechos y garantías de los contribuyentes frente a la potestad de la Administración tributaria. Y precisamente son muchos de los temas que aquí hemos tratado en este podcast, ¿no? Pues son temas que tienen que ver en muchas ocasiones pues, con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Es decir, temas que vienen desde el procedimiento, vamos a decir, iniciático del procedimiento tributario como tal, es decir, la propia determinación, la fiscalización, la recaudación, la revisión, el uso de la inteligencia artificial y cómo impacta eso en los derechos y las garantías de los contribuyentes. Nos planteamos si necesitamos más derechos como consecuencia de las nuevas formas de gestión tributaria altamente digitalizada, o con los derechos que tenemos son suficientes y lo único que hay que hacer es reforzarlos, ¿no? Pues el objetivo es precisamente eso, ¿no? Es decir, cuál va a ser la defensa o cuál puede ser la defensa de los contribuyentes en situaciones patológicas, obviamente, o en situaciones fisiológicas, cuáles son nuestras obligaciones, ¿no? Y eso lo vamos a hacer de una forma transversal, es decir, utilizando la propia existencia de los procedimientos, desde, insisto, esa propia liquidación o determinación de la deuda, hasta el punto final, que sería, pues, en su caso, la revisión a través de un recurso, una reclamación de una actuación administrativa. Y lo vamos a hacer todo a través del método del caso, como no puede ser de otra manera, utilizando pues jurisprudencia peruana, jurisprudencia española, partiendo desde el punto de vista constitucional y alargándonos hasta también pues todos los aspectos legales. Ya me estás convenciendo. Sí, lo pasaremos bien. Y vas a hablar también de inteligencia artificial, porque ya no también. Inteligencia artificial, y si esos derechos van a tener que ser reforzados o cambiados o verificados o precisados a raíz del uso de la inteligencia artificial, que ya la vivimos al día de hoy, sin duda. Si bien es cierto en pequeña medida en Perú, pero ya la vivimos al día de hoy. Genial, yo creo que ya me estás convenciendo. Lo hemos conseguido. Sí, ya me convenciste. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. De verdad, yo sé que has tenido un día largo y te has tomado el tiempo de venir aquí a conversar conmigo. Para mí es, ¿cómo decirlo en palabras simples? Para mí es un honor, eso no es una palabra simple, es bien importante de que te hayas tomado el tiempo. Yo no sé cuánta gente nos sigue. Bueno, al día de hoy, como te comentaba, ya somos un poquito más de 500 personas inscritas en el podcast. Pero yo creo que aquí falta muchísimo conocer, no solamente de nuestros derechos, sino también de nuestras obligaciones y de poder trasladar la información. Probablemente los que estamos en Lima tenemos mucha más información, pero el Perú es grande, ¿no? No solamente es Lima, y creo que es importante poner nuestro granito de arena, y el que hayas venido acá al final de tu día es para mí muy, muy, muy gratificante y estoy muy agradecida. Bueno, el agradecido soy yo, si me disculpas, y sí que es un placer y un honor haber compartido este espacio contigo, que lo he hecho con mucho gusto. Y estoy mejorando, estoy mejorando porque es el cuarto podcast. Bueno, poco a poco, ya de ahí, en el 10º estaría mejor.
partido a partido. Exacto, partido a partido. No, si uno no empieza a hacerlo, Sin nunca, duda. nunca lo hace. Bueno, Fernando, muchísimas gracias y a todos ustedes gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana.